Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Retomo contacto con ustedes para, presentar esta clase que, a diferencia de las clases anteriores que fueron siguiendo una secuencia histórica, eh, intentando dar cuenta de estos procesos de emergencia, expansión y crisis del sistema educativo en la Argentina, esta clase tiene una característica diferente en el sentido que va a profundizar en algunas cuestiones más del orden conceptual que remiten específicamente a el análisis de las políticas educativas como parte de las políticas públicas. Esta clase más centrada en estas cuestiones más teóricas, se justifica en el sentido de que las clases venideras, los temas que vamos a abordar en las clases siguientes, van a poner foco en los procesos de reforma reciente y en las políticas educativas recientes, tomando principalmente las reformas de la década de los 90, las reformas de la década de los 2000 y las políticas educativas recientes hasta la actualidad. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es más bien algunas categorías, conceptos que permitan, a la hora que analicemos estos procesos de reforma, eh, profundizar ciertos rasgos, ciertas características que tienen en particular estas reformas a la luz de los distintos conceptos del análisis de políticas públicas. Como siempre, vamos a apoyarnos en esta presentación con un PowerPoint que se acompañará con esta grabación, además de la bibliografía que tienen para leer de esta clase. Entonces vamos a buscar el PowerPoint. Ahí estamos. Ahora, para avanzar en esta presentación, vamos a tener que dar un pequeño rodeo, habida cuenta que si partimos que las políticas educativas constituyen parte de lo que llamamos las políticas públicas, y que en cierta medida, al hablar de políticas públicas, estamos hablando de esas intervenciones que hace el Estado, el rodeo que vamos a dar tiene que ver con caracterizar algunos rasgos del Estado en el tiempo reciente. Más concretamente vamos a explorar, digo de manera breve, lo que llamamos el contexto de crisis del Estado, de este Estado con características particulares que vamos a llamar burocrático y centralizado, y que a partir de este análisis, los rasgos de esta crisis, vamos a poder no solamente avanzar en una caracterización más fina de lo que llamamos políticas públicas, sino también las transformaciones que precisamente vienen de la mano de esta caracterización de crisis del Estado. Esto nos va a dar pie para explorar algunas de las principales enfoques teóricos conceptuales para ver las políticas públicas, como es el análisis del ciclo de política, que nos va a permitir ir abriendo esa caja negra que son las intervenciones del Estado. A partir de estas distintas aproximaciones vamos a profundizar en particular en aquellos aspectos más específicos de las políticas educativas que tienen que ver no solamente con las orientaciones, sino con los instrumentos, y ahí vamos a profundizar. Bueno, yendo directo al primer punto, digamos que una de las características del debate sobre el Estado a nivel global, a nivel mundial, que por supuesto ya estaba planteado antes de la pandemia, es la idea de la crisis del Estado,
Y vamos a caracterizar esta crisis señalando que el Estado está cuestionado, vamos a llamar por arriba, por abajo y por los costados. Cuando decimos que el Estado está cuestionado por arriba, nos estamos refiriendo a cómo un conjunto de tendencias que tienen que ver con, digamos, por un lado, con los procesos de integración regional, que tiene que ver con el peso de los organismos internacionales, incluso con el peso de las corporaciones multinacionales, globales, digamos que el Estado pierde capacidad de decidir, de intervenir ante la presencia de estas fuerzas, de estos actores supranacionales. Decimos que el Estado está cuestionado en el sentido de que estos actores en buena medida minan la capacidad, lo que vamos a llamar la soberanía de los Estados, ¿no? Por supuesto, de esto podemos hablar mucho, pero digamos que estas tendencias no solamente se plantean en los países centrales, sino también en los países de la periferia. Pongamos algunos ejemplos. Vemos cómo los procesos de integración regional, de hecho en las últimas 2 o 3 décadas se avanza mucho, no solamente en temas de Mercosur, de CELAC, de distintos bloques político-económicos de los países, que si bien es una respuesta frente a las tendencias de globalización, también plantean diferentes tensiones y conflictos, y no hay que ir a ver las últimas discusiones de Mercosur en este contexto de pandemia. Lo de los organismos internacionales, vamos a ver en la reforma de los 90 cómo estos actores tienen una presencia fuerte en las definiciones de política. Y por supuesto, ni que hablar de las corporaciones multinacionales, que también tenemos en el tiempo presente ejemplos claramente de peso de estas corporaciones en la cuestión de las vacunas. Pero digamos, no solamente que el Estado está cuestionado por arriba, sino también está cuestionado por abajo. Y en esto tiene que ver con, digamos, una serie de procesos que también, digamos, vienen de larga data, que es el reclamo de las unidades subnacionales, bueno, en el caso de estados subnacionales, de provincias, de departamentos, de regiones o de ciudades que plantean cierta demanda de ampliar los márgenes de autonomía y de decisión sobre las cuestiones particulares de los distintos habitantes. Digamos que esto está en la base de las distintas características que tienen los procesos de descentralización. Pero este sería solamente un nivel más en la estructura política de los estados, al cual hay que agregarle también este cuestionamiento por abajo, aquel que viene de los distintos grupos o sectores que reclaman para sí lo que se denomina, digamos, políticas del reconocimiento. Para decirlo de manera sencilla, digamos, la idea de ciudadanía con que nacieron de los estados nacionales era una ciudadanía homogénea, o supuestamente homogénea, en la idea de iguales derechos. Esta demanda de grupos y sectores está en la base de políticas que demandan el reconocimiento en su especificidad. En ese sentido es que decimos, digamos, de demandas de reconocimiento de estas políticas. Y podemos encontrar desde las reivindicaciones o las demandas de grupos identitarios de género, de raza, de grupos ambientales, que también reclaman para sí ante el Estado esos mayores márgenes de autonomía. Digamos que a este cuestionamiento por arriba y por abajo
le vamos a sumar un tercer cuestionamiento que lo vamos a caracterizar cuestionamiento de los costados o por los costados del Estado, y que básicamente tiene que ver con también una tendencia que no es nueva, que es la tendencia al borramiento de las diferencias entre lo público y lo privado. Digamos, como si fuera la herencia de las políticas de los 90, la herencia de las políticas neoliberales, en el cual se manifiesta no solamente en los procesos de privatización, sino también en otros dos procesos, como es la idea de la actividad conjunta entre sector público o privado, o lo que es más interesante aún, en cómo la lógica del mercado, o la lógica económica, digamos, empresarial, empieza a influir sobre la propia dinámica estatal. Entonces, digamos que en ese sentido, si tomamos este cuestionamiento por arriba, por abajo y por los costados del Estado, es el que nos permite repensar las definiciones de qué entendemos por políticas públicas. Cuando el Estado no estaba asediado por estos cuestionamientos, uno podría decir que hasta los años, hasta mitad del siglo XX, y que podemos extenderlo hasta los años 60 y 70 en los países desarrollados, o sea, en el momento de mayor presencia del estado de bienestar, la idea de la política pública era aquella política que entendía como aquella intervención estatal que apuntaba a resolver una situación considerada problemática y que era ejecutada por una autoridad pública. Esta forma de pensar la política pública podemos sintetizarla en tres rasgos. El actor central es el Estado. El tipo de intervención es burocrática en el sentido de que el Estado, a través de un ministerio, a través de un programa, a través de un tipo de diseño de cómo intervenir, supone una organización burocrática, en el sentido de agente con distintos roles, con una jerarquía, etcétera, etcétera, y sobre todo un tipo de intervención que vamos a llamar top-down, o sea, de arriba para abajo. Esta visión es la que correspondía a este momento de los orígenes, no de los orígenes, vamos a corregir, del momento de mayor fortalecimiento del Estado, de la mano de ese estado de bienestar, y que lo podemos también observar en América Latina y en Argentina. Ahora, en la actual coyuntura de este Estado cuestionado por arriba, por abajo y por los costados, esto supone repensar esta misma definición de política pública, en el cual ya vamos a pensar a la política pública no solamente como esta acción, digamos, solamente pensada alrededor de la autoridad pública del Estado, sino más bien como un proceso más amplio, donde en cierta manera intervienen otros actores y sobre todo esta idea de resolver o dar respuesta frente a una situación problemática se modifica más bien con la idea de gestión de las tensiones, como, digamos, como una suerte de mediador respecto de los conflictos que hay en la sociedad. Entonces, resumiendo aquí también, digamos que a estos tres rasgos que definen hoy, o que caracterizan una política pública, es el hecho de que ya el Estado no es el único actor, sino que en cierta manera está en disputa con otros actores que intentan, en cierto sentido, marcar la orientación de esta intervención,
que esa intervención ya no es tanto, como decíamos en la anterior definición de política pública, como una intervención burocrática, sino más bien más bien de un tipo de, vamos a llamar, de regulación post-burocrática, en el sentido de que más bien va a ser una política que va a intentar orientar la acción de los actores, no tanto por esta intervención de sujetos del Estado o de actores burocráticos, sino más bien con incentivos, con estímulos, con penalidades, una suerte de orientación a distancia. Y es esto lo que caracteriza que estas políticas públicas tienen este rasgo que son más bien de abajo para arriba o como se denomina bottom-up. Digamos que esta definición nos permite, o este conjunto de definiciones nos permite entrar a un segundo nivel. Ya hemos más o menos caracterizado la política pública, ahora avancemos un poco más en qué enfoques teóricos tenemos para poder profundizar en el análisis de estas políticas públicas. Entonces, uno de los enfoques de mayor consenso y que ciertamente también con muchas críticas alrededor, es el enfoque llamado del ciclo de las políticas públicas. O algunos llaman también análisis lineal racional, en el sentido que esta analítica plantea de pensar a las políticas públicas como un proceso, como un ciclo, ¿no?, que es factible de analizarlo en etapas o momentos, ¿sí?, y que nos permiten ver distintos aspectos en cómo se desarrolla, se despliega una política pública. En buena medida, este esquema lo que intenta es dar una respuesta, ¿sí?, a distintas preguntas. ¿Por qué surgen las políticas públicas? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones hasta que caracterizan una cierta política? ¿Qué actores intervienen? ¿Cuáles son los focos, los objetivos que se plantean las políticas? ¿Y cómo puedo pensar los resultados y las razones de, comillas, éxito, fracaso o el resultado contradictorio de las políticas? Pues bien, este esquema digamos, intenta en esta idea de diferenciar momentos, tratar de explorar con cierta especificidad cada una de estas etapas. ¿Pero cuáles son? Bueno, la idea de que en realidad, digamos, las políticas no surgen primeramente, o no solo primeramente desde el Estado, sino que acontecen en el espacio societal, ¿sí?, que aparecen como problemas, como demandas, y que podemos identificar ese primer momento como la formación de una agenda de políticas, ¿sí? La idea de agenda es la idea que son aquellos temas, ¿sí?, que deben ser objeto de la intervención estatal. Vamos a decir que no todos los temas de la agenda pública son objeto de la agenda del gobierno. De ahí que es toda una tensión ver cómo ciertos temas o ciertos problemas que aparecen en la agenda pública, no todos, sino algunos, aparecen como temas o problemas de la agenda del gobierno. Esto es, aquellos temas que el Estado debe dar una respuesta. Bueno, este es un momento muy interesante porque es ver precisamente cómo es la caracterización del problema, quiénes son los actores, cómo se define ese problema, qué es lo que hace el gobierno cuando asume ese problema, etcétera, etcétera. Pero también podemos mirar la política en este suerte de proceso, de secuencia, que tomada la decisión de
del gobierno de dar una respuesta a tal o cual problema, bueno, digamos, se desata una serie de etapas que ya tienen que ver con, bueno, cómo se transforma esa decisión política sobre un problema en una secuencia de acciones, que van a consistir en esta respuesta de intervención. A esa etapa, digamos, le vamos a llamar proceso de formulación y diseño de la política. Muchas veces esa política demanda trámites parlamentarios, supone leyes, supone las discusiones digamos, del gobierno, de algún ministerio o entre ministerios, consultas con otros actores, se formulan los proyectos en el Congreso, se negocian o no, pero digamos, toda esta etapa va a marcar una serie de características diferentes de aquella que vimos en el momento de formulación de la agenda de gobierno y la agenda pública, ¿no? Digamos que luego de este momento de formulación y legitimación de la política, podemos pensar otras etapas que tienen que ver con la implementación, con los resultados y con la evaluación. Digo que acá también viene una serie de características y de actores que van a incidir en bueno, en la suerte de las políticas que se vayan definiendo. Digamos que la ventaja que tiene este esquema analítico es la ventaja de una secuencia, de pensar la política como un proceso alrededor de esta secuencia, y la idea que puedo descomponer o mirar separadamente en etapas. Bueno, pero también este ha sido un esquema que, vamos a avanzar un poquitito más, bueno, acá lo que en estas slides, básicamente trabajan esto que les señalé en la formulación de las políticas, la implementación y el momento de evaluación. Pero avanzando un poco más, digamos que este esquema del ciclo de las políticas también tiene una serie de cuestionamientos, de críticas, que es necesario tenerlas en cuenta porque, bueno, a veces ocurre bastante en ciencias sociales que los modelos analíticos a veces fuerzan la realidad en vez de ayudarnos a entenderlo. Entonces, las críticas ayudan a tomar con pinza estos esquemas analíticos, y en este caso puntual, ¿cuáles son las críticas que hay a este modelo racional lineal del ciclo de las políticas? Bueno, el primero es el supuesto de que el orden de las etapas supone una secuencia, comillas, lógica, que se empieza por la formulación de la agenda, se sigue por la agenda de gobierno, por el diseño, etcétera, y termina en la implementación y la evaluación. Bueno, este es solamente un supuesto, y precisamente uno de los rasgos que encontramos habitualmente en el análisis de política es de que no necesariamente las políticas surgen o se desarrollan de esta manera, que esta secuencia puede y de hecho se altera frente a situaciones particulares o inesperadas. No tenemos que ir muy lejos para ver el ejemplo de la pandemia, como un cierto hecho desencadena un conjunto de acciones que no estaban pensadas, que la realidad fue mucho más dinámica que esta visión racional de etapas. Ligado a esta última cuestión está el hecho de que muchas veces la política no solamente no sigue esta secuencia, sino que muchas veces no sigue cada una de las etapas que definimos. Digo que se puede saltear etapas, que por supuesto cada una de estas cuestiones tiene consecuencias. Pero quizás la crítica más fuerte que hay a este esquema es que de cierta manera supone una cierta racionalidad del proceso,
y que en cierta medida pierde de vista el carácter contradictorio que tienen los intereses y comportamientos de los distintos actores que van participando a lo largo de todo el proceso. Dicho de manera más sencilla, los actores tienen racionalidades diferentes, o sea, no actúan en función de el conjunto del proceso, sino alrededor de intereses particulares. Los decisores políticos o los políticos operan con cierta racionalidad, los asesores, los especialistas también, la burocracia de carrera, los empleados también, los actores externos del Estado que pujan por plantear sus intereses. Digamos que esto es lo que hace que el proceso de una política pública esté marcado por ciertos rasgos que en cierta manera hacen mucho más contingente, más incremental. Pero antes de caracterizar estos últimos rasgos, vamos a señalar una cuestión que también es importante. Es importante para poder comprender en mayor profundidad las políticas públicas, que es romper con ciertas visiones o ciertas visiones míticas respecto de la política pública. Y vamos a plantear en términos de una ruptura, ruptura con la idea del voluntarismo político. Bueno, daría para hablar más, pero básicamente es desconfiar de la idea de que una buena política o el éxito de una política solamente descansa en la, digamos, en la capacidad o en la decisión, si ustedes quieren, o en el peso de ciertos actores, ciertos políticos, ciertas burocracias, ciertas élites. A eso vamos a llamar, digamos, ruptura con el voluntarismo político. En realidad, esto es lo que nos marca que, si bien la voluntad política es un elemento central para avanzar una política, no necesariamente con eso alcanza, en el sentido de que, digamos, como fuimos analizando, intervienen otros actores, digamos, un proceso mucho más contradictorio, más incierto, que solamente la variable de la, digamos, de la legitimidad de ciertos actores para impulsar la política. La segunda ruptura es la idea, digamos, romper con que el Estado es una unidad homogénea, que si fuera como un bloque que uno lo puede, que según los ocupantes del Estado puede ir para acá, para allá, hacerse estas cosas. Bueno, parte de romper eso es mostrar la heterogeneidad, la porosidad de las estructuras estatales, y cómo en cierta manera al interior del Estado conviven diferentes actores que pueden bloquear, aportar, favorecer o no ciertas políticas. El último ruptura es lo que podemos llamar el fetichismo de la decisión, la idea de que hay un momento en que se define la política. Si hay algo que este esquema, digamos, procesual nos muestra, que la política es un proceso, que si miramos la ley, y esto pasa bastante en educación, mirar la ley no necesariamente nos ayuda a entender cómo funciona, qué pasó con esas orientaciones, por qué tuvo ciertos resultados o no. Digamos, pensar la política en estas distintas momentos, situaciones. Digamos que, para cerrar este argumento, digamos que es necesario pensar más bien a la política pública o la acción pública en un sentido más amplio, que implica al Estado, pero también a otros actores, como un proceso más bien contingente, en el cual, como decimos, intervienen distintos actores y que supone, digamos, en su
en su dinámica diferentes em, rasgos que suponen que esa intervención estatal entra en diálogo o en conflicto o en tensión con otros actores, y que eso es lo que vamos a caracterizar como, grosso modo, esta idea de regulación, de un modelo que se pasa más de una intervención burocrática a una intervención más regulativa. Pero avanzando en este esquema, podríamos pensar que las políticas públicas, además de, digamos, de mirarlas en términos de este proceso, también podemos afinar el ojo, ¿sí?, a través de focalizar en algunos aspectos de la política pública, ¿eh? Este esquema es diferente al esquema de proceso, y es la idea de que yo puedo mirar distintos aspectos y ver qué relaciones se establecen. Yo puedo mirar a los actores, ¿sí?, o sea, puedo mirar al Estado, pero también puedo ver a los actores que están pujando por una definición de una política, y puedo ver qué recursos ponen en juego, cuál es estrategia, qué capacidades, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, los conflictos gremiales docentes, bueno, ver cómo actúan los sindicatos, qué comportamientos tienen, qué recursos, cómo juega el Estado, qué otros actores entran en juego, ¿no? Pero también puedo focalizar en lo que vamos a llamar las representaciones, el mundo ideacional que mueve a los actores, ¿no? O sea, los actores no solamente se mueven pura y exclusivamente por intereses, ¿sí?, sino también se mueven por ciertas visiones, ciertas ideologías, ciertos valores, ¿sí?, y que en cierta manera, si uno explora ese orden ideacional, puede entender por qué actúan como actúan, ¿sí?, o no actúan por tales o cuales razones, ¿sí? También me puedo fijar en otro aspecto, como pueden ser las instituciones, que remiten más bien a las normas o reglas que regulan la acción de los actores. Esta dimensión es un poco más difícil de percibir, pero más bien alude a cuáles son las reglas del juego de estos actores que pujan para plantear sus intereses en el Estado, e incluso presionar al Estado para ciertas orientaciones, ¿eh? En este sentido uno podría decir, bueno, ¿cómo, para dar un ejemplo, ¿no? En un país federal como Argentina, el espacio en teoría para la concertación de políticas educativas pasa por el Consejo Federal de Educación, donde están representadas las provincias y el ministerio? Bueno, ahí la pregunta sería, ¿estas instituciones, comillas, formales, nos permiten explicar el comportamiento de las políticas tanto del Estado Nacional como de las provincias? ¿O hay o existen otras instituciones o reglas del juego informales, que nos permiten entender mejor por qué algunas provincias llevan adelante o no llevan adelante ciertas políticas? Bueno, pensemos los ejemplos que cotidianamente nos da la realidad de esta dinámica de las reglas del juego, ¿no? O podemos enfocarnos en los procesos, en la interacción de los actores y sus ideas y las instituciones, o bien en los resultados. Digamos que vamos a avanzar un poquitito más para meternos un poco más en educación. Solamente digo dos palabras de diferentes entradas para analizar las políticas públicas, y en nuestro caso las políticas educativas. Una puede ser entrar por el orden de los actores, como decíamos hace un rato. O sea, esto significa tratar de pensar a la política como este interjuego, esta disputa entre actores. Entonces, lo que vamos a tener es una suerte de
entrada a partir de cómo se organizan, cómo se mueven, cuál es el comportamiento de estos actores para entender la política. Entonces el concepto de red es un concepto bastante potente porque nos permite ver que, digamos, la capacidad de intervenir de actores en las definiciones de política varía según las características de estas redes, ¿no? Redes de expertos, redes que combinan grupos de interés y funcionarios estatales. Bueno, sería para profundizar más, pero digo, importa que ustedes piensen a la hora de analizar ciertas políticas que no es solamente mirando al Estado, sino también que podemos entender la política mirando cómo se comportan los actores. Otra forma, quizás bastante usual en el campo educativo, para mi gusto en demasía, que es la idea de entrar por las ideas. Lo que podemos llamar explicar las políticas por el orden ideológico valorativo que está por detrás de la acción de dichas políticas. En ese sentido, digamos, en general, son aquellas que tratan de leer estas acciones del Estado, estas intervenciones del Estado, a la luz de ciertos, algunos llaman paradigmas o referenciales de política, pero intentan explicar digamos, el orden más ideológico que tienen las políticas para deducir, en cierta manera, esta orientación de las políticas. Cuando uno dice, bueno, son políticas neoliberales, podemos caracterizarlas a la luz de estas ideas, valores, etcétera, etcétera. También las podemos caracterizar como neoliberales por su funcionamiento, por sus resultados, pero en esta mirada está más centrada en este orden de ideas. O también otros análisis que parten de la idea de que las políticas para tener cierto éxito supone la conformación de alianzas, de grupos, de sectores alrededor de ciertas ideas, de ciertos, vamos a llamar, consensos sobre ciertas políticas. Este analítica es bien interesante porque permite explicar la continuidad de políticas en gobiernos diferentes. ¿Por qué, por ejemplo, una política pública, la asignación universal, se constituye la AUH en una política hoy de Estado que atraviesa distintos gobiernos? Y que no así otras políticas. Uno puede decir, las políticas educativas, no tenemos este ejemplo de cierta continuidad y cohesión y ampliación. Avanzando un casillero más, otra entrada posible es entrar por los instrumentos de política, que ahora los vamos a caracterizar un poco más en el caso educativo, pero esta forma de entrar en la política es bastante menos común en nuestro ámbito, pero también tiene una riqueza, que es que la política no son solamente la acción de los actores, la política no es solamente las ideas o los paradigmas que están por detrás, sino también la política. Entender la política supone entender, bueno, cómo juegan los instrumentos de política. Y en eso vamos a decir, bueno, como enumerando un conjunto de instrumentos, bueno, un instrumento es el financiamiento, un instrumento es el currículum, un instrumento es el gobierno. O sea, tratar de mirar a los instrumentos como aspectos que tienen cierta autonomía respecto del orden de los actores y de las ideas. Digo cierta autonomía porque también acá es interesante ver cómo distintos instrumentos de política se van resignificando en distintos contextos o gobiernos
a lo largo del tiempo. Aunque ahora parezca medio abstracto esto que le estoy señalando, la idea sería mirar en la reforma de los 90, en los 2000, cómo estos conceptos van apareciendo y nos van a ayudar a analizar y profundizar mejor. Bueno, yendo a la última parte de esta presentación, usted tiene una serie de materiales, como el texto de Acuña, que es como un modelo de análisis del sistema educativo y sobre todo que nos ayuda a pensar distintos dimensiones que tiene la política educativa como una política pública. Si miramos, ahora volvemos un poquitito, mirarlo a partir de este ilustrativo gráfico, esta suerte de cubo mágico, que podemos ver, digamos, las tres grandes dimensiones que tiene la política educativa, de mirar por un lado el distinto tipo de actores, de actores dentro del Estado, fuera del Estado, con distintas características, de pensarlo en distintos espacios o niveles. Fuimos hablando del nivel regional, local, supranacional, así como también distintas dimensiones. En este sentido uno puede pensar, a partir del esquema de Acuña, entender algunos momentos o etapas de la política, mirando, por ejemplo, las relaciones intersectoriales entre poderes al interior de la gestión de gobierno, por ejemplo, las relaciones siempre tensionadas entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía. O la relación siempre tensionada entre la nación y las provincias. Y cómo, en cierta manera, además de la caracterización política de los actores, también implica, bueno, los recursos que ponen en juego, las ideas que ponen en juego. Digamos, son esquemas analíticos que nos permiten, en cierta manera, caracterizar y avanzar en un análisis más de detalle, que nos permitan, en buena medida, construir una hipótesis, construir una explicación de por qué acontecen ciertos procesos, por qué tienen ciertas orientaciones la política, por qué tienen ciertos resultados o no tienen ciertos resultados, ¿no? Entonces, en estas slides lo que tienen es una caracterización de estos distintos instrumentos, pero vamos a ir a la última, al último slide, que es este conjunto de esquemas analíticos nos permiten volver a una mirada más global de la política pública y la política educativa para pensar ciertos estilos de política. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el nivel del nivel institucional o la estructura institucional de la política, podemos pensar en formas descentralizadas, en formas de público-privado, modelos mixtos. Podemos hacer ese mismo juego entre lo global, lo regional, lo estatal y lo local. Si miramos a los actores, podemos pensar estilos más tecnocráticos o estilos más de participación, de cooperación entre actores, y vamos pensando distintos rasgos. Para cerrar la exposición y volviendo a nuestra pregunta inicial, digamos que este conjunto de conceptos, de categorías, intentan romper cierta visión lineal que muchas veces hay en los estudios o en los análisis de política educativa. Intentan romper la visión, vamos a llamar, digamos, fetichista respecto del peso que tienen las leyes. De hecho, cada una de las reformas va a ir acompañada de una ley, pero si somos coherentes con este análisis que estuvimos desarrollando, bueno, este es un primer piso, un primer aspecto a analizar, pero bueno, después está la realización, la implementación
toda la dinámica que se manifiesta a posteriori de las leyes. Y por otro lado también nos ayuda, o esperemos que nos ayude, a mirar con mayor profundidad estos distintos niveles, estos distintos actores. Habida cuenta que la educación, el sistema educativo, es dentro de las áreas del Estado, una de las áreas, digamos, mucho más complejas por la cantidad de actores, por el carácter, en cierta manera, digamos, eh, descentralizado, si ustedes quieren, en distintas provincias, distintas jurisdicciones. Y cómo cada uno de esos aspectos nos marca límites a ciertas visiones lineales. Bueno, desde esta última consideración vamos a parar por acá. Espero que el PowerPoint ayude a ir acompañando esta clase teórica y sobre todo, fundamentalmente, los textos que ustedes tienen para leer, que seguramente en las clases, los encuentros sincrónicos, habremos de dar indicaciones para ampliar, para aquellos que les interese, otras referencias conceptuales para mirar las políticas públicas y en particular las políticas educativas. Bueno, sin más, les mando un abrazo a todos y todas y bueno, nos estamos encontrando en un próximo teórico. Chao.